Revelaciones a Santa Brígida de Suecia, tomado del libro 4, capítulo 6. Velando en oración, Santa Brígida vio en una visión espiritual un palacio muy grande lleno de innumerable gente, todos con vestidos blancos y resplandecientes, y cada uno en su asiento y trono aparte. Pero había un trono judicial superior a los otros, que estaba ocupado por uno como el sol, y la luz y el resplandor que de él salían eran incomprensible en longitud, latitud y profundidad. Estaba una virgen cerca del trono con una preciosa corona en la cabeza, y todos los del palacio servían al que brillando como el sol estaba sentado en el trono, dándole 1000 alabanzas con himnos y cánticos. Tras esto vio un negro como etíope, feo y abominable, lleno de inmundicia y encendido de enojo, que comenzó a dar voces diciendo: Juez justo, juzga esta alma y oye sus obras, que ya poco le resta de estar en el cuerpo, y dame licencia para que atormente al alma y al cuerpo en lo que fuera justo. Después vio la santa un soldado armado junto al trono, modesto en aspecto, sabio en palabras y dulce en sus ademanes, el cual dijo: Oh juez, ¿ves aquí las buenas obras que ha hecho esta alma hasta este punto? Y luego se oyó una voz del trono que dijo: Más son, pues, los vicios en esta alma que las virtudes. No es justicia que tenga parte el vicio consuma la virtud, ni que se junte a ella. Enseguida dijo al negro: A mí es de justicia que se me entregue esta alma, que si ella tiene vicios, yo estoy lleno de maldad, y estará bien conmigo. La misericordia de Dios, dijo el soldado, hasta la muerte acompaña a todos, y hasta que haya salido el alma del cuerpo no se puede dar sentencia. Y esta alma sobre que pleiteamos aún está en el cuerpo y tiene discreción para escoger lo bueno. La escritura, replicó el negro, que no puede mentir, dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y todo cuanto éste ha hecho ha sido por temor, no por amor a Dios como debía. Y todos los pecados que ha confesado han sido con poca contrición y dolor. Y pues no mereció el cielo, justo es que se me dé para el infierno, pues sus pecados están aquí manifiestos ante la divina justicia, y nunca de ellos ha tenido la verdadera contrición y dolor. Este infeliz, dijo el soldado, esperó y creyó que asistido de la gracia tendría esa verdadera contrición. A lo cual le respondió el negro: Has traído aquí todo cuanto bien ha hecho éste, todas sus palabras y pensamientos, que pueden servirle para salvarse, pero todo ello no llega ni con mucho a lo que vale un acto de verdadera contrición y dolor, nacido de la caridad divina con fe y esperanza, y por consiguiente no puede servir para borrar todos sus pecados. Porque justicia es de Dios, determinada en su eternidad, que nadie se salve sin contrición, y como es imposible que vaya a Dios, contra su decreto eterno resulta que con razón pido que se me dé esta alma para que sea atormentada con la pena eterna del infierno. No, replicó el soldado, y luego aparecieron innumerables demonios semejantes a las centellas que salen de un fuego abrasador, y a una voz clamaban diciendo al que estaba sentado en el trono, que brillaba como el sol: Bien sabemos que eres un Dios en 3 personas, que eres sin principio y no tienes fin, ni hay otro Dios sino tú. Tú eres la verdadera caridad, en quien se junta la misericordia y la justicia. Tú estuviste en ti mismo desde el principio, no tienes en ti cosa pequeña ni mudable, todo está en ti cumplidísimo como conviene a Dios. Fuera de ti no hay nada, y sin ti no hay contento ni alegría. Tu amor solo hizo los ángeles, de ninguna otra materia, sino del poder de tu divinidad, y los hiciste según lo dictaba tu misericordia. Pero después que interiormente nos encendimos con la soberbia, envidia, avaricia, tu caridad, que amaba la justicia, nos echó del cielo con fuego de nuestra malicia al incomprensible y tenebroso abismo, que se llama infierno.
Así obró entonces tu caridad, que tampoco se apartará ahora de tu justo juicio. Ya se haga según tu misericordia o según tu justicia. Y aún nos atrevemos a decir que si lo amas con preferencia a todas las cosas, que es la Virgen que te engendró, y la cual nunca pecó, hubiese pecado mortalmente y muerto sin contrición divina, amas tanto la justicia que su alma nunca hubiera subido al cielo. Luego, oh juez, ¿por qué no declaras ser nuestra esta alma para que la atormentemos según sus obras? Oyóse después el sonido de una trompeta, al cual todos quedaron silenciosos, y al punto dijo una voz: Callad y oíd vosotros todos, ángeles, almas y demonios, lo que va a hablar la Madre de Dios. Y seguida apareció ante el trono del juez la misma Virgen María, trayendo mucho bulto de cosas como escondidas bajo el manto, y dijo a los demonios: Vosotros, enemigos, perseguís la misericordia sin ninguna caridad y pregonáis la justicia. Aunque es verdad que esta alma se halla falta de buenas obras y por ellas no pudiera ir al cielo, mirad lo que traigo bajo mi manto, y alzándolo por ambos lados, veíase por él una pequeña iglesia y en ella algunos religiosos, y por el otro lado se veían hombres y mujeres amigos de Dios, todos los cuales clamaban a una voz diciendo: Señor, ten misericordia de él. Reinó pues un gran silencio y prosiguió la Virgen. La Sagrada Escritura dice que el que tiene verdadera fe en el mundo puede mudar los montes de una parte a otra, que no pueden ni deben hacer entonces los clamores de todos estos que tuvieron fe y sirvieron a Dios con fervoroso amor. ¿Qué no han de alcanzar los amigos de Dios, a quienes éste rogó que pidiesen por él, para que pudiera apartarse del infierno y conseguir el cielo? Y mucho más cuando por sus buenas obras no buscó otra remuneración que los bienes celestiales. Por ventura, ¿no podrán las lágrimas y oraciones de todos estos bienaventurados ayudar esta alma a levantarla, para que antes de su muerte tenga verdadera contrición con amor de Dios? Yo también uniré mis ruegos a las oraciones de todos los santos que están en el cielo, a quienes éste honraba con particular veneración. Y a vosotros, demonios, os mando, de parte del juez y de su poder, que atendáis a lo que veis ahora en su justicia. Y respondieron todos a una sola voz: Vemos que como en el mundo las lágrimas y la contrición aplacan la ira de Dios, así tus peticiones se inclinan a la misericordia con amor. Después de esto, oyóse una voz que salió del que estaba sentado en el solio resplandeciente y dijo: Por los ruegos de mis amigos tendrá este contrición antes de la muerte, y no irá al infierno sino al purgatorio, con los que allí padecen mayores tormentos, y acabados de purgar sus pecados, recibirá su premio en el cielo con aquellos que tuvieron fe y esperanza, pero con mínima caridad. Y así oyeron esto y huyeron los demonios. Vio después a Santa Brígida que se abrió una profundidad terrible y tenebrosa, en la que había un horno ardiendo interiormente, y el fuego no tenía otro combustible que demonios y almas vivas que estaban abrazándose. Sobre aquel horno estaba esta afligidísima alma. Tenía los pies fijos en el horno, y lo demás estaba levantado como si fuera una persona, y no estaba en lo más alto ni en lo más bajo del horno. La figura que tenía era terrible y espantosa. El fuego parecía salir de debajo de los pies del alma y venir subiendo como cuando el agua sube por un caño, y comprimiéndose violentamente le pasaba por encima de la cabeza, de modo que todos sus poros y venas recorrían un fuego abrasador. Las orejas echaban fuego como de fragua, que con el continuo soplo le atormentaba todo el cerebro. Los ojos tenían torceduras y estaban hundidos, como si estuvieran fijos en la nuca, y la lengua sacada por las aberturas de las narices, colgando hasta los labios. Los dientes eran agudos, como clavos de hierro, fijos en el paladar, los brazos tan largos que llegaban a los pies, las manos tan llenas y comprimían sebo y pez ardiendo.
El cutis que cubría el alma era sucia y asquerosísima, tan fría que solo de verla causaba temblor, y de ella salía materia como una úlcera con sangre corrompida y con un hedor tan malo que no puede compararse con nada más asqueroso en el mundo. Después de ver este tormento, oyó la santa una voz que salía de lo íntimo de aquella alma, que dijo 5 veces, ¡ay de mí! ¡Ay de mí!, clamando con todas sus fuerzas y vertiendo abundantes lágrimas. ¡Ay de mí, que tampoco amé a Dios por sus supremas virtudes y por la gracia que me concedió! ¡Ay de mí, que no temí como debía la justicia de Dios! ¡Ay de mí, que amé el deleite de mi cuerpo y mi carne pecadora! ¡Ay de mí, que me dejé llevar por las riquezas del mundo y de la vanidad soberbia! ¡Ay de mí, porque os conocí, Luis y Juana! Y luego el ángel le dijo a Santa Brígida, te voy a explicar esta visión. Aquel palacio que viste es la semejanza del cielo, la muchedumbre de los que estaban en los asientos y los tronos con vestiduras blancas y resplandecientes, son los ángeles y las almas de los santos. El sol, que estaba en el trono más alto, significa a Jesucristo en su divinidad, y la mujer es la Virgen Madre de Dios. El negro es el diablo que acusa al alma, el soldado es el ángel de la guarda que dice las buenas obras de ella. El horno encendido es el infierno, que está ardiendo con tanta pujanza que si el mundo con todo lo que tiene se encendiese, no pudiese comparar a la vehemencia de aquel fuego. Óyense en él diversas voces, todas contra Dios, y todas principian y acaban con un ay. Y las almas parecen personas, cuyos miembros extienden y atormentan los demonios sin descanso alguno. Ten entendido también que aunque el fuego en el horno veías, arde en las tinieblas eternas, las almas que se están abrazando no tienen todas una igual pena. Aquel tenebroso lugar que viste alrededor del horno es el limbo, que participa de las tinieblas del horno, pero no de sus penas. Y entrambos son un lugar y un infierno. Y entre ambos son un lugar y un infierno. Y los que allí entran nunca llegan a la vista de Dios. Sobre esas tinieblas está la mayor pena del purgatorio, que las almas pueden sufrir. Y más allá de este lugar hay otro, donde se sufre la pena menor, que solamente consiste en las faltas de fuerza, de hermosura y de otras cosas semejantes, como si uno después de una grave enfermedad estuviera convaleciente con falta de fuerzas, y todo lo que se suele acompañar a este estado de debilidad hasta que poco a poco va volviendo en sí. Otro lugar hay superior a estos dos, donde no se padece otra pena sino solo la del deseo de ver a Dios y gozarle. Y para que mejor lo entiendas te voy a poner un ejemplo de un metal que arde y se mezcla con oro en un fuego muy encendido, hasta que viene a consumir todo el metal y queda el oro puro. Cuanto más fuerte y denso es el metal, más es el fuego que se necesita para apartar el oro y consumir el metal. Viendo el artífice del oro purificado y derretido como en agua, lo echa en otra parte donde toma su verdadera forma y a la vista, al tacto, y luego lo saca de allí y lo pone en otro lugar para darlo a su dueño. Lo mismo sucede en esta purificación espiritual. En el primer lugar, colocado sobre las tinieblas del infierno, es donde se sufre la mayor pena del purgatorio, y en el cual viste padecer aquella alma. Allí hay, al modo de venenosas sabandijas y animales feroces, hay calor y frío, hay confusión y tinieblas procedentes de las penas del infierno, y unas almas tienen allí mayor pena y tormento que otras, según que tenían hecha mayor o menor satisfacción de sus pecados cuando salieron del cuerpo. Luego la justicia de Dios saca al alma a otros lugares, donde no hay sino falta de fuerzas, en los cuales están detenidas hasta tener refrigerio y ayuda, o de sus amigos particulares, o de los sacrificios y continuas obras buenas de la Santa Iglesia. Pues el alma, que mayores auxilios tiene, más pronto convalece y se libera de ese lugar. Desde allí va el alma al tercero, donde no hay más que pena que el deseo
de llegar a la presencia de Dios y de gozar de su visión beatífica. En este lugar residen otros muchos y por bastante tiempo, entre los que se encuentran aquellos que mientras vivieron en el mundo no tuvieron perfecto deseo de llegar a la presencia de Dios y gozar de su vista. Advierte también que muchos mueren en el mundo, tan justos, tan inocentes, que al momento llegan a la presencia de Dios y le gozan, y también otros mueren después de haber satisfecho sus pecados, de modo que sus almas no sienten pena alguna. Pero son pocos los que no vienen al lugar donde se padece la pena del deseo de ir a Dios. Las almas que están en estos tres lugares participan de las oraciones y buenas obras de la Santa Iglesia, que se hacen en el mundo, principalmente aquellas que hicieron mientras vivieron, y de las que sus amigos hacen por ellos después de muertos. Y como los pecados son de muchas clases y diversos, allí también son diferentes las penas, y como el hambriento se huelga con la comida, y el sediento con la bebida, el desnudo con el vestido, y el enfermo con la cama y descanso, así las almas se huelgan y participan de lo que por ellas se hace en el mundo. Bendito sea Dios, prosiguió el ángel, el que en el mundo ayuda a las almas con sus oraciones y con el trabajo de sus cuerpos, pues no puede mentir la justicia de Dios que dice que las almas o han de purificarse después de la muerte con la pena del purgatorio, o han de ser ayudadas con las obras buenas de sus amigos y de la iglesia para que salgan más prestos. Después de esto, oyéronse muchas voces desde el purgatorio que decían: Señor mío Jesucristo, justo juez, envía tu amor a los que tienen potestad espiritual en el mundo, y entonces podremos participar más que ahora de su canto, lección y oblación. Encima de donde salían estos clamores, había como una casa, en la cual se oían muchas voces que decían: Dios se lo pague a aquellos que nos ayudan y suplen nuestras faltas. En la misma casa parecía nacer la aurora, y debajo de ésta apareció una nube que no participaba de la claridad de la aurora, de la cual salió una gran voz que dijo: Oh Señor Dios, da de tu incomprensible poder 100 por 1 a todos los que en el mundo nos ayudan y nos elevan con sus buenas obras, para que veamos la luz de tu divinidad y gocemos de tu presencia y divino rostro. Aquella alma, dice el ángel a Santa Brígida, que viste y oíste sentenciar, está en las más graves penas del purgatorio. Y esto lo ha ordenado Dios así, porque presumía mucho de discreto e inteligente en cosas del mundo y del cuerpo, pero de las cosas espirituales y las de su alma no hacía caso, porque estaba muy olvidado de lo que le debía a Dios y lo menospreciaba. Por eso su alma padece el ardor del fuego y tiembla de frío. Las tinieblas la tienen ciega, y las horribles vistas de los demonios temerosa, y la vocería y el clamor de los demonios la tienen sorda. Interiormente padece de hambre y sed, y exteriormente se halla vestida de confusión y vergüenza. Pero después que murió le ha concedido Dios una merced, y es que no la atormenten ni la toquen los demonios, porque solo la honra de Dios perdonó graves injurias a sus mayores enemigos, e hizo amistades con uno cuya enemistad era de muerte. Todo el bien que hizo y todo lo que prometió y dio de los bienes bien adquiridos y principalmente las oraciones de los amigos de Dios, disminuyen y alivian su pena según está determinado por la justicia de Dios. Pero en cuanto a lo que dio de los otros bienes no bien adquiridos, aprovecha en particular a los que justamente los poseían antes, o les aprovecha en su cuerpo si son dignos de ello, según la disposición de Dios. Ya has oído, le dice el ángel a Santa Brígida, cómo por los ruegos de los amigos de Dios tuvo antes de morir aquella alma contrición de sus pecados nacida del amor de Dios, la cual contrición la libró del infierno. Así pues, la justicia de Dios lo sentenció a que ardiese en el purgatorio por 6 periodos de tiempo, como los que él ha vivido, desde que a sabiendas cometió el primer pecado mortal hasta el momento en el que por amor de Dios se arrepintió con fruto, a no ser que recibiese auxilio del mundo y de los amigos de Dios. El primer periodo se comprende en aquel
en el que no amó a Dios por su divina pasión y muerte, y por las muchas tribulaciones que el Señor sufrió solamente por la salud de las almas. El segundo es el que no amó su alma como debería hacerlo un cristiano, ni daba gracias a Dios por haberle recibido el bautismo, y porque no era judío ni pagano. El tercero abrazó a aquel en el que, sabiendo el bien que hizo Dios, el tercero abrazó a aquel en que, sabiendo bien lo que Dios había mandado, tuvo poco deseo de hacerlo. El cuarto, aquel en que sabía bien lo que Dios había prohibido a los que quisiesen ir al cielo, y atrevidamente hizo eso mismo que le había sido vedado, dejándose llevar de su afecto carnal y desoyendo la voz de su conciencia. El quinto fue en que no usó la gracia que se le ofrecía, ni de confesión como pertenecía a su estado, teniendo tanto tiempo para ello. Y el sexto comprende aquel en que recibía con poca frecuencia el cuerpo de Jesucristo por no dejar de pecar, ni tuvo caridad al recibirlo sino al final de su vida. Vio luego Santa Brígida a un hombre modesto, con vestiduras blancas y resplandecientes a modo de sacerdote, ceñido con una faja de lino y una estola encarnada al cuello, y por debajo de los brazos, el cual le dijo a Santa Brígida: Tú, que esto estás viendo, advierte y retén en la memoria lo que oyes y ves. Vosotros, los que en el mundo vivís, no podéis entender el poder de Dios y sus eternos decretos como nosotros que estamos con Él, porque las cosas que ante Dios se hacen un solo momento, ante vosotros no pueden comprenderse sino con muchas palabras y semejanzas según el orden del mundo. Yo soy uno de aquellos a quienes este hombre, sentenciado al purgatorio, ayudó en vida con sus limosnas, y así me ha sido concedido de Dios por su amor, que si alguno quisiere hacer lo que yo dijere, ese podría poner esta alma en un lugar mucho menos penoso, donde tuviera su verdadera forma y no sintiese ninguna pena, sino la que padecen antes de haber tenido una enfermedad mortal, y no sintiese ya dolor alguno y estuviese como los hombres sin fuerzas. Sin embargo, se alegrase porque sabía muy de positivo que había de llegar a la vida eterna. Y lo que se ha de hacer es que, como le oíste aquellos 5 clamores y ayes, se hagan por él 5 cosas que le consuelen. El primer ay fue de lo que poco había amado a Dios, y para remedio de éste se den limosna 30 cálices, en los que se ofrezca la sangre de Jesucristo y se honre más a Dios. El segundo ay fue de que temió poco a Dios, y para remedio de éste se busquen 30 devotos sacerdotes que digan cada uno 30 misas, y todos rueguen con mucho fervor por el alma de este hombre, poderoso un día en la tierra, a fin de que se aplaque la ira de Dios y su justicia se incline a la misericordia. El tercer ay y su pena es por la soberbia y la codicia. Para éste, lávense los pies a 30 pobres con mucha humildad, y denle limosna de dinero y comida, de vestido, y rueguen a ellos, y el que se los lava a nuestro Señor, que por su gran humildad y pasión perdone a esta alma por su soberbia y codicia. Y el cuarto ay fue por la sensualidad de su carne. Y para éste, el que dotase a una doncella y una viuda en un monasterio, y casase una joven, dándole lo suficiente para su matrimonio, alcanzará que Dios perdone a esa alma del pecado de la carne que había cometido. Porque estos son 3 estados de vida que Dios eligió y mandó que hubiese en el mundo. Y el quinto ay es por el que cometió bastantes pecados, poniendo en tribulación a muchos, como el que cometió cifrando todo su empeño en que se casaran esos 2 ya referidos, no pudiendo por ser parientes, pero hizo que se verificase el casamiento más por su capricho que por el bien del reino,
y se llevó a cabo sin licencia del Papa, contra la loable disposición de la Santa Iglesia. Con ese motivo fueron atormentados y martirizados muchos, porque no querían pasar por tal casamiento, que era contra Dios, que era contra su Santa Iglesia y contra las costumbres de los cristianos. Si alguno quiere borrar ese pecado, ha de ir al Papa y decirle: cierta persona, sin expresar su nombre, cometió tal pecado, pero al final de su vida se arrepintió, mas no había hecho satisfacción por él. Imponedme a mí la penitencia que queráis y que pueda yo tolerarla, porque me hallo dispuesto a enmendar por él este pecado. Y aunque no le dé en penitencia más que un Padre Nuestro, le aprovechará a esa alma para disminuir su pena en el purgatorio. Aquí se concluye la visión de Santa Brígida de Suecia acerca de los niveles del purgatorio y su sufrimiento, y cómo reparar cada una de las faltas que ha cometido esta alma.